A 5 horas del inicio del silencio electoral, el candidato Daniel Noboa cerró su campaña en Cuenca, Guayaquil y Santa Elena, mientras Luisa González recorrió Manabí, Guayaquil. 43.000 militares empiezan a movilizarse a los 162 planteles educativos ubicados en zonas controladas por mafias y microcárteles, en Guayas, Manabí y Esmeraldas. Los hospitales de Gaza están en terapia intensiva por la cantidad de heridos y la falta de energía, agua y alimentos, tras el bloqueo del ejército israelí por los ataques de Hamás. Casi 8.000 carros han sido robados en el país en lo que va del año, y de ellos, solo el 30% tenía seguro de protección. Una propuesta de empleo de un supermercado de Guayaquil convocó a tanta gente que hubo una fila de 1 kilómetro con empujones y desmayos. En la cuarta entrega especial, Televistazo muestra que 500.000 personas de la tercera edad viven la pobreza y pobreza extrema. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Televistazo Estelar. Hoy es el último día de la campaña electoral y comenzamos con las actividades de los candidatos a la presidencia previo a los comicios de este domingo 15 de octubre. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Luisa González inició su último día de campaña en Manabí con una caravana motorizada que partió de Chone, recorrió el centro de Portoviejo y Manta. William John viajó a esa provincia. Eligió su natal Chone para empezar su última jornada de campaña la mañana de este jueves. Luisa González hizo el recorrido a bordo de este vehículo junto a su vicepresidenciable, el prefecto de Manabí, y dirigentes de la Revolución Ciudadana durante todo el trayecto con chaleco antibalas. Llegó a la capital manabita pasado el mediodía. Allí se unió a grupos de simpatizantes que la escoltaron durante su paso por el centro de Portoviejo en una caravana motorizada. Usando un megáfono agradeció el respaldo mientras transitaba por los barrios de esta ciudad, para luego ir rumbo a Manta, principal puerto de Manabí. El cronograma se retrasó con casi 1 hora y media. En esta localidad pasó por el malecón, donde simpatizantes se sumaron a la caravana a pie y en vehículos. Eso congestionó algunas de las vías de esta zona de la ciudad en plena hora pico y se detuvo el tránsito de quienes no eran parte del recorrido proselitista. Luego Luisa González se cambió a un carro blindado y bajo un estricto resguardo militar terminó su campaña en Manabí y partió rumbo a Guayaquil. 3 provincias han sido el escenario del último día de campaña de Daniel Noboa. Comenzó la jornada en Azuay por la tarde, estuvo en Guayas y luego viajó a Santa Elena. Diego Cuenca con el informe. El último día de campaña electoral para Daniel Noboa inició en Cuenca. Lo primero en su agenda fue un encuentro con el alcalde de la capital azuaya, Cristian Zamora. La cita fue a puerta cerrada en el edificio de la alcaldía. Debido a la multitudinaria concurrencia en los exteriores, las calles aledañas fueron cerradas al tránsito. La reunión duró 1 hora y posterior a eso, ambos saludaron desde el balcón a los simpatizantes que rodeaban el sitio. Después, el aspirante por Acción Democrática Nacional encabezó una marcha por la paz y la unidad que recorrió parte del centro de Cuenca. Salió del Parque San Blas y terminó en el Calderón, donde Noboa dio un corto discurso. Luego viajó hasta Guayaquil. Cerca de la 1 de la tarde protagonizó una caravana que partió de la ciudadela Los Esteros, en el sur de la urbe. Desde un camión saludaba a sus simpatizantes, acompañado por su madre Anabela Asín y su amigo Chito Vera, el luchador de artes marciales mixtas de la UFC. Todos custodiados por una docena de militares. Mientras avanzaba hacia los distritos del centro y norte de la ciudad, sus simpatizantes lo esperaban en las esquinas, algunos flameando banderas del Ecuador y otros mostrando la imagen del candidato en cartón o con sus camisetas. De inmediato, Noboa viajó a la provincia de Santa Elena, porque a las 4 de la tarde realizó otra caravana denominada Por un Nuevo Ecuador. Recorrió gran parte de la carretera que conduce a balnearios de los 3 cantones de la península.
Empezó el desplazamiento de 43.000 militares a los recintos electorales del país, incluso a los planteles que están ubicados en zonas tomadas por el crimen organizado en Guayaquil y Durán. Merlín Ochoa con la información. Firmes a la izquierda. A las 6 de la tarde de este miércoles, los soldados salieron de los cuarteles militares. Por primera vez, el desplazamiento se da 4 días antes de los comicios. La meta es mantener el control de las 3.850 instituciones educativas en el país, empezando por los 162 planteles que están ubicados en zonas tomadas por mafias y microcárteles en provincias como Guayas, Manabí y Esmeraldas. Como en la guerra, los uniformados fueron en camiones con todos sus implementos de combate. El equipo de protección básica, que es su chaleco, su equipo de protección balística y su fusil y pistola. A las 8 de la noche, el primer pelotón llegó a la escuela Ciudad de Ibarra en el Guasmo Norte, que será recinto electoral de 25 juntas receptoras del voto. Esa zona es uno de los batallones de los narcos que intentan sacar cocaína por el puerto marítimo. Desde el día de hoy hasta el día domingo, en donde después de entregar todo el material electoral en la Delegación Provincial Electoral, termina nuestra labor de seguridad del proceso electoral. A las 10 de la noche, la unidad educativa Federico González Suárez de Durán estaba sitiada. El sector es crítico. Hace 3 semanas, por la ola delictiva, el plantel suspendió las clases presenciales y ahora es un recinto electoral. Allí los militares llevaron fusiles con mira telescópica y láser, que en caso de un ataque les permite identificar al objetivo. Una vez instalado, cada recinto electoral se convierte en un destacamento con régimen militar. Eso quiere decir que ninguna persona ajena al recinto puede acercarse. Cualquier persona sospechosa, cualquier persona que esté merodeando, inmediatamente es intervenida, registrada y de presentarse alguna novedad procedemos. En las calles aledañas también se realizarán operativos de control de armas, explosivos y municiones. Luego de la medianoche, un equipo se alojó en las aulas donde están maletas con todo lo que necesitan para estar 96 horas, como sacos para dormir, agua y ropa. Allí descansan junto a sus armas mientras son relevados por otro pelotón. Las elecciones de este domingo podrían no realizarse en 4 países, mientras que en Ecuador ya se refuerza la seguridad para la jornada. Un informe de Francisco Garcés. Los ecuatorianos residentes en Rusia, Bielorrusia, Nicaragua e Israel podrían no votar este domingo por las condiciones de seguridad que se viven en esos países. En Israel, por ejemplo, que se encuentra sumido en un conflicto bélico con el grupo Hamás de Palestina, ya se encuentra todo el material electoral, pero aún hay incertidumbre sobre las condiciones necesarias para que los 293 ecuatorianos empadronados puedan votar. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores nos emita un informe en el que nos pueda dar elementos para que asimismo el Pleno del Consejo Nacional Electoral decida si continuamos con la realización de los comicios en esta parte. La situación política en Nicaragua, donde están empadronados 87 ecuatorianos, también hacen complicado que se produzca el voto presencial, mientras que Rusia y Bielorrusia, países que agrupan a 475 ecuatorianos, el voto también está en duda porque el material electoral no ha podido ingresar. Si por alguna situación nos llega a faltar el material electoral, el Pleno del Consejo Nacional Electoral informará y tomará una decisión dependiendo de las circunstancias. En el exterior hay 409,000 ecuatorianos empadronados. Al interior del país, en cambio, todo está listo para el proceso que será resguardado por más de 90,000 uniformados. De la policía serán 53,000 efectivos y más de 40,000 de las Fuerzas Armadas. A ellos se sumarán equipos de todos los organismos de atención de emergencias. Todos estarán coordinados en 3 centros de mando. Uno nacional estará en las instalaciones del ECU 911 en Quito, uno más en la comandancia de la policía y otro en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Que se va a poner un componente más de personal de mantenimiento del orden público es en Guayaquil, Manabí, Esmeraldas, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro. Un total en 161 recintos electorales se ha dado un poco más de prioridad en estas provincias. El operativo de seguridad en las calles del país inició este jueves y se extenderá hasta la tarde del lunes. Ecuador siempre
El Consejo de Participación, con los votos de los vocales correístas, decidió dejar sin efecto la investigación abierta en contra de la fiscal Diana Salazar y la veeduría para revisar el nombramiento de la Corte Constitucional. Así cumplen con lo dispuesto por los jueces constitucionales y evitan su destitución. El informe con Jacqueline Rodas. Por unanimidad, el Consejo de Participación, en su nueva conformación, dejó sin efecto la investigación a la fiscal Diana Salazar y la veeduría que pretendía revisar el nombramiento de la Corte Constitucional. Consejera Yadira Saltos. A favor. Consejera Joana Verdesot. A favor. Consejero Augusto Verduga. A favor. Los consejeros identificados con el correísmo criticaron la disposición de la Corte Constitucional, pero también votaron a favor, so pena de ser destituidos como le ocurrió al ahora expresidente Allen Berbera. Estamos en la obligación de respetar y cumplir los mandatos de autoridad jurisdiccional. Estar en desacuerdo con esta decisión y podemos aquí discrepar jurídicamente sobre esto, no implica que nosotros no vayamos a cumplir esta decisión de los jueces. La presidenta Nicole Bonifaz dejó claro que las críticas de los consejeros correístas a la resolución de la Corte no caben en el Pleno. Cualquier aspecto sobre estar a favor o en contra del análisis de la Corte Constitucional no nos corresponde analizar. Aquí lo que nosotros tenemos es que cumplir. Excepto el nuevo consejero Esteban Guarderas, los 6 restantes siguen bajo evaluación de la Corte, que aún no descarta su posible responsabilidad en el incumplimiento del dictamen del régimen transitorio, que tiene blindaje constitucional desde 2019. El Pleno encargó a las áreas técnicas del Consejo que de forma inmediata desmonten cualquier acto o trámite realizado en la administración anterior tendiente a revisar la designación de las autoridades. La Corte les dio 10 días hábiles para hacerlo. El plazo vence el 23 de octubre. Israel, bajo ataque terrorista. Israel confirmó el asesinato de bebés por parte del grupo terrorista Hamas durante su incursión el sábado. Los detalles de los crímenes se revelan en medio de los intensos bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, donde hay miles de civiles atrapados en el conflicto. Merlis González con los horrores de esta guerra. Han pasado 6 días desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas y la estela de muerte es desgarradora. Las explosiones en Gaza no cesan. Israel ha reducido a escombros decenas de edificios que funcionaban como refugio para los militantes del grupo terrorista. Pero ahí también hay civiles. La Franja de Gaza es un pequeño territorio densamente poblado, con 2 millones de habitantes, y de ellos solo 30.000 son miembros de Hamas. Pero las bombas no discriminan y 1.537 palestinos han muerto. Los hospitales de Gaza están colapsados por la cantidad de heridos. Muchos son bebés. La situación se pone cada vez peor con el asedio total impuesto por Israel. No hay luz, no hay agua y no se puede entrar ni salir de Gaza. Pero mientras la crisis humanitaria se agudiza en el enclave palestino, del lado israelí se revelan más detalles de la crueldad del ataque de Hamas del sábado. La oficina del primer ministro acusó a las milicias de asesinar bebés, publicando 3 fotografías que muestran 2 cuerpos calcinados y uno manchado de sangre. Las fotografías habrían sido mostradas al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en su visita a Tel Aviv este jueves. Blinken prometió que el apoyo entre ambas naciones nunca decaerá y comparó los crímenes cometidos con los de ISIS, pero también subrayó que la milicia no representa al pueblo palestino. Sin embargo, Israel se alista para una incursión terrestre en Gaza, donde asegura que eliminará por completo la amenaza terrorista de Hamas. El ataque terrorista contra Israel fue planificado por milicianos del movimiento Hamas durante 2 años. Contó con una estrategia para varios frentes en forma simultánea y logró burlar las seguridades de la frontera que se había caracterizado por ser la más segura del mundo. Pedro Jiménez con los detalles.
El antecedente de la tragedia ocurrida en Israel se produjo en mayo de 2021, cuando la policía de ese país condujo una redada contra palestinos en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén durante la fiesta del Ramadán, desatando la ira de musulmanes y extremistas, dando paso a 11 días de enfrentamientos. Agencias internacionales de prensa basadas en investigaciones propias, así como en fuentes israelíes, identificaron como el cerebro del ataque a Mohammad Deif, un miliciano que ha sobrevivido a varios atentados y que desde las revueltas en la mezquita planificó la incursión del día sábado con una estrategia que fue conocida solo por un pequeño grupo de líderes de la organización que finalmente dieron luz verde al ataque. La operación, también llamada Al-Aqsa, comenzó poco después de las 6 de la mañana con el lanzamiento masivo de misiles desde puestos en tierra, mientras que unos 50 milicianos volaron en parapentes con motor hacia el sitio donde se desarrollaba un festival de música que había congregado a multitudes. Al mismo tiempo se desarrollaba otra etapa de la invasión que se dio también por tierra. Atacaron puestos de control fronterizo y mataron a los soldados, haciendo imposible una reacción de tropas israelíes sobre el terreno, y con drones atacaron una torre de comunicaciones y un tanque de guerra. Otros grupos volaban la valla fronteriza, terminaron de derribarla con maquinaria pesada y se produjo la incursión de milicianos a pie, en autos y en motos. Iban todos armados y con la misión de disparar cuando fueran vistos. 1.500 milicianos de Hamás penetraron 23 kilómetros y llegaron a 27 localidades, desatando una ola de terror. Masacraron familias enteras en comunidades agrícolas y tomaron como rehenes a más de 100 personas, internándolos luego en la Franja de Gaza. Dejaban atrás una ola de destrucción por el peor ataque terrorista sufrido por Israel, en el que han muerto 1.350 personas. Gremios de la transportación pesada del país paralizaron las actividades para pedir la militarización de los accesos a los puertos de Guayaquil. Dicen ser víctimas de vacunadores, robos e incluso asesinatos, como informa Merlín Ochoa. Antes de las 6:30 de la mañana de este jueves, los 3 carriles centrales que conectan al puerto con la avenida 25 de Julio en el sur de Guayaquil estaban cerrados por transportistas de contenedores de carga para exportación. Exigen seguridad, dicen que cada día movilizan 5.000 contenedores, pero son víctimas de robos, extorsiones y ataques criminales, pues los delincuentes les cobran $20 al día para permitirles transportar los productos hasta las terminales. Aquí en Guayaquil tenemos un promedio de 3, 4, 5 carros que se roban diario de cargas que salen de los puertos. Recalcan que los atracos no solo se registran en las calles de ingreso a los puertos, también en las vías que conectan a Guayas con los ríos El Oro y Manabí. En la tarde, representantes de los gremios se reunieron con el comandante zonal de la policía, militares y un representante del Ministerio de Transporte. Hemos fortalecido, aumentando los funcionarios policiales que están haciendo los patrullajes en motocicletas al ingreso de todos los puertos. En la mañana, durante las 3 horas que duró el plantón pacífico, policías y tanquetas con militares llegaron al lugar, pero en la tarde no había resguardo de ningún tipo. Mientras tanto, en Quito, 15 dirigentes de la transportación pesada del país, que representan a 230.000 personas, se reunieron con el Comité Empresarial Ecuatoriano, conformado por todos los sectores productivos. Nadie quiere paralizar al país, absolutamente nadie. Pero sí estamos convencidos que el gobierno nacional tiene que actuar de inmediato. Estamos solicitando la presencia militar en las vías, estamos solicitando presencia militar en las afueras de los puertos y los señores miembros del comité empresarial están convencidos que esa es la solución. Aún no existe la orden de militarizar los puertos ni las carreteras. Los chalecos para las unidades de élite de la Policía Nacional ya llegaron al país. Sin embargo, el proceso para la adquisición tardó 6 meses, como informa Paul Romero. Los chalecos antibala para las unidades de élite de la Policía Nacional ya llegaron al país después de varios tropiezos en el proceso de adquisición que tardó 6 meses. Son 1.035 chalecos adquiridos a la empresa de Estados Unidos Point Blank, ganadora del concurso de licitación internacional que lanzó el Ministerio del Interior. Cada chaleco cuesta $2.164 y el monto total de este contrato es de $2.240.000. Según el ministro del Interior, Juan Zapata, son chalecos que tienen una certificación internacional para soportar impactos de bala de armas de largo alcance como las que utilizan las bandas de delincuencia organizada. Tienen una certificación
mundial, que es de NIJ. ¿Qué significa esto? Que son chalecos que sirven tanto para digamos, munición de arma corta, 9 milímetros, como para munición de arma larga. Pero hay más. El Ministerio del Interior adjudicó a la misma empresa estadounidense otro contrato por $28 millones para la adquisición de 50.795 chalecos que serán destinados a los policías de los ejes preventivo e investigativo. Los primeros 10.000 chalecos llegarán al país en 45 días y el resto de acuerdo a un cronograma establecido para 6 meses. Los nuevos chalecos antibalas reemplazarán a... La vida de los 2.900 agentes penitenciarios está cubierta con un seguro privado. El Estado invertirá por año $1 millón para cubrir muertes y lesiones permanentes. Diego Puente con los detalles. Los guías penitenciarios tendrán seguro de vida. El servicio carcelario cerró un contrato con la aseguradora Alianza por $1 millón para cubrir a 2.910 agentes a escala nacional durante un año. En caso de muerte por cualquier tipo, sus familiares recibirán $30.000. Por incapacidad permanente o mutilación, una cifra similar. Por enfermedades graves o terminales, $4.000. Un informe interno del SNAI indica que el seguro era una necesidad debido a los episodios de violencia registrados en las cárceles desde el 2020. 5 agentes penitenciarios han sido asesinados este año fuera de las cárceles. Otros 5 sobrevivieron a atentados según información del Servicio de Rehabilitación Social. Los agentes reclaman armas para repeler motines carcelarios. Dicen que ellos han adquirido sus propios toletes y gas. La mitad de los guías tiene chalecos antibalas caducados y la otra mitad no los posee. El 2022 fue la última vez que se graduó una promoción de guías. 1.400 ingresaron al sistema. No ha existido un nuevo llamado para su formación, a pesar de tener un déficit de al menos 1.000 servidores. Un recién ingresado gana $817, con 8 años de experiencia 986, y el sueldo más alto alcanza los $1.212. En informes independientes se indica que algunos custodios son coimados o amenazados por las mafias que controlan las cárceles. Al volver, 600 personas fueron estafadas por una captadora ilegal que los convenció con altos intereses mensuales. Los detalles luego del corte, sigan en nuestra sintonía. Oye, ¿tú ya te bajaste qué? Esta nota en App Store y también en Google Play. ¡Gratis! En tu Vista Play. Play, play, play. ¡Dale play! En tu Vista Play. Play, play, play. ¡Dale play! El domingo 15 de octubre, Ecuador vota. Daniel Noboa o Luisa González, uno de ellos llegará a Carondelet. Se tendrán ya los primeros resultados. Viva paso a paso cómo se define el futuro del país. Seguimos tomándole el pulso al sufragio. Junto al equipo periodístico de Ecoavisa. El canal de las elecciones. En una transmisión con un amplio despliegue informativo y tecnológico. Vamos a ver cómo es ese sistema que va a registrar los datos. Domingo 15 de octubre, desde las 6:30 de la mañana. Al menos 600 personas denuncian que una aseguradora captó su dinero ilegalmente a cambio de una rentabilidad del 10% mensual. Bay Asesora de Seguros no está autorizada a realizar movimientos reservados al sistema financiero, ha indicado la Superintendencia de Bancos. Diego Puente con este tema. Al menos 600 personas denuncian que fueron estafadas por Belle Asesora de Seguros. Les ofrecieron ganancias del 10% mensual por montos que iban de $1.000 a $15.000. Los perjudicados indican que confiaron porque la aseguradora consta en la Superintendencia de Compañías. Es una empresa legalmente constituida dentro del país. Tiene su estructura y todo. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros también, confiamos en una empresa. No fue una empresa incautadora como las que se ha venido dando. Los clientes entregaban el dinero mediante un contrato en el que detallaban montos, plazos y responsables y recibían en garantía cheques posfechados y supuestos bonos del Estado. Lo que hacía era invertir en la bolsa y poder tener rendimientos de los mismos, que es distinto a un interés, que por eso es que ellos podían pagar un porcentaje mayor. Hace 2 meses, Belle Asesora de Seguros suspendió los pagos y desde el jueves anterior las oficinas están cerradas. El perjuicio es de $7 millones. Cerca de 600 personas presentaron sus denuncias en la Fiscalía por estafa. La Superintendencia de Bancos en su cuenta de la plataforma X indicó que Belle Seguros no estaba autorizada a realizar actividades reservadas al sistema financiero nacional.
Las alertas por robos de vehículos se han incrementado en más del 29% con respecto al 2022. Sin embargo, solamente el 30% de los autos robados están asegurados. Ariana Bermeo con más cifras. La escalada de inseguridad en el país se refleja en el robo de autos. El ECU 911 recibió el reporte de 7.913 carros robados de enero a septiembre de este año. En el mismo periodo del 2022 se registraron 5.615 alertas. Según la Federación de Empresas de Seguros, solo el 30% de esos autos está asegurado. Su registro determina que los vehículos de gama baja son los más robados en el país. Entre ellos figuran los de marca Chevrolet modelo Aveo, Hyundai Accent y Kia Sportage. Las provincias donde hay más robos según la Fiscalía son Guayas el 50%, le sigue Pichincha con el 24%, Los Ríos 9%, Santo Domingo el 5% y Manabí el 4%. Se manejan distintos procedimientos dependiendo si es pérdida total o reparación de daños. En el primer caso es obligatorio presentar la denuncia ante la Fiscalía. De forma paralela, la aseguradora realizará una investigación sobre el robo. Los trámites toman alrededor de 3 meses. Del valor asegurado del vehículo, la empresa paga el 85% y el dueño deberá asumir el 15% como deducible. Cuando consecuencia del robo se producen daños en el automotor, el propietario del auto paga el 10% del total de la reparación o $200, el monto que resulte más alto. En los últimos meses, las empresas aseguradoras cambiaron precios y parámetros de protección para los vehículos debido al incremento de la inseguridad. Se aumentaron primas y montos de deducibles y en provincias como Guayas y Los Ríos evitan asegurar vehículos de distintas marcas. Unos 500.000 adultos mayores en el país viven en la pobreza y pobreza extrema. Representan el 35% de la población adulta mayor, que en gran parte está dentro de los programas de atención social del gobierno para su subsistencia. En una cuarta entrega revisamos la situación de violencia y abandono que viven las personas de la tercera edad. En el cómo viven los adultos mayores hay un 35% que están en la pobreza y pobreza extrema. Es una cifra para la reflexión social porque nace del abandono de hijos, hermanos y familiares cercanos. De los abandonados, el país no tiene un registro. Se sabe que el Estado entrega ayudas económicas a 309,000 personas de la tercera edad que están en programas como Mis Mejores Años, Joaquín Gallegos Lara o Envejeciendo Juntos, en los que según el MIES se ha destinado $432 millones. Pero el mismo gobierno reconoce que no es suficiente y no llegan a todos. El 26% de pobreza más pobreza extrema del 9% tiene un 35%. Nosotros atendemos a casi el 29% de esos 35%. Es decir, tenemos una brecha todavía de un 6%. Y están también aquellos adultos mayores a los que la edad no les da pausa. Siguen en el diario trajín. Los que buscan el sustento familiar o los que con sus pensiones aún son sostén de hogar. Yo mantengo, somos 7 bocas, no alcanza el quintal de arroz, ni un mes. Otro problema del adulto mayor es el maltrato, sobre todo cuando se vuelven dependientes de familiares. Denuncias hay en el Consejo de la Judicatura. Son 1.165, pero en el subregistro se sospecha que son más los casos de violencia física y psicológica. Hace 1 año y medio está vigente en el Ecuador la tabla de pensiones para el adulto mayor. Hijos, nietos o familiares hasta el 2º grado de afinidad pueden ser obligados por decisión de un juez a pagar una pensión alimenticia para el adulto mayor. Para eso se requiere una demanda. La tabla fija el monto de la pensión a base del salario básico unificado del demandado y la inflación anual acumulada. La pensión más baja puede significar el 35% del salario básico unificado del demandado, o en el caso más alto hasta el 43%. En lo que va del año, 3,000 adultos mayores han demandado a hijos, nietos y familiares su pensión alimenticia con orden judicial. Y mañana, ¿cómo tener un envejecimiento digno? La respuesta en una última entrega de una serie de reportajes sobre la situación de los adultos mayores en Ecuador. Una nueva pausa y al regresar, ¿quién era alias Samir? El hombre asesinado por sicarios en una urbanización privada de Guayaquil. En breve les contamos.
Un hombre fue asesinado dentro de una urbanización en la vía La Costa, en Guayaquil. Según la policía, se trataría de George Samir Maestre Mena, alias Samir, cabecilla de un grupo de delincuencia organizada. El crimen ocurrió durante la madrugada de este jueves dentro de una urbanización del kilómetro 11.5 de la vía a la costa. Según información policial, Jorge Samir Maestre Mena, alias Samir, fue sorprendido mientras dormía cuando fue atacado por 5 hombres que ingresaron hasta el segundo piso de la vivienda. El cuerpo fue encontrado en el suelo con un tiro en la cabeza. Estaba maniatado y la vivienda desordenada. Información policial detalla que Jorge Samir Maestre Mena, alias Samir, de 36 años, registra 3 procesos judiciales por asesinato y era jefe de la banda Mafia 18 Tiburones, un grupo delictivo que se desprende de otra organización que se dedica a contaminar cocaína a los contenedores de carga de exportación en el sur de Guayaquil. El portal de investigación y análisis del crimen organizado, Inside Crime, detalla que alias Samir ejercía sus actividades criminales a través de terceros y en vez de recibir dinero por el envío de droga al exterior, solicitaba que el pago se efectúe en mercancías o contenedores con productos legales, los cuales comercializaba a través de empresas dedicadas a la importación y a la venta al por mayor. Así legalizó los dineros obtenidos por el narcotráfico. Hasta el 2021 la policía lo identificaba como socio de Leandro Norero en el envío de droga por los puertos. Pero un año después Norero fue asesinado en octubre de 2022 durante una masacre carcelaria en un centro de reclusión en Cotopaxi. Maestre Mena también heredó las rutas marítimas para el tráfico de drogas que creó Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias El Gato, detenido en Colombia el 9 de febrero de 2023 con fines de extradición. El reconocido humorista esmeraldeño Jonathan Sánchez fue asesinado a tiros anoche cuando se dirigía a su vivienda luego de hacer deporte. En redes sociales tenía más de 500.000 de seguidores y era conocido como La Polilla. Elena Velasco informa más detalles de lo ocurrido en pleno centro del Cantón Esmeraldas. A Jonathan Aníbal Sánchez Sánchez, de 37 años, lo acribillaron 4 sicarios a bordo de 2 motos cuando circulaba en su vehículo acompañado de un amigo por el centro de la ciudad de Esmeraldas, aproximadamente a las 21:45 de este miércoles. Minutos antes del asesinato, él estaba presentando un programa en internet. Sánchez era un popular humorista esmeraldeño, conocido artísticamente como La Polilla, y también trabajaba en el departamento de comunicación de la prefectura de la provincia Verde. Él ganó visibilidad desde la pandemia con sketches en redes sociales en los que resaltaba con su frase "una amiga más". Con esta hacía sátira contra los hombres y también con su personaje de macho alfa, como una crítica al machismo. No vas a ningún lado. Un verdadero macho alfa, varón que se respeta. Sabe que tiene que pedir permiso de esta manera. Tome, mija, para el pelo y las uñas. Ya, pero me llegas a la 1 de la mañana. ¿A la 1? Ya, pues, mijita, para que se compre ahí unos pantalones, mi amor, ya sabe. A las 5 de la mañana. Ya, mi amor, ¿sabe qué? Tenga ahí, toda mi quincena. Ya, todo el día. Ya sabe, mijita, todo bien. Pero, amor, espérate. ¿Qué pasó? No. Ah, por si acaso llueve, se me moja el teléfono. Exactamente. Gracias, mi amor. ¡Oye! ¡Venga! En TikTok tenía casi 500.000 de seguidores y en Instagram 165.000. Algunos de sus videos llegaron a tener más de 1 millón de reproducciones. Él había armado un equipo de producción con otros humoristas locales, pero no solo hacía contenido de comedia, también posteaba videos pidiendo paz para Esmeraldas y participaba de marchas contra la violencia. Hace una década fue elegido campeón nacional por contar chistes en concursos organizados por canales de televisión. Mucho antes de las redes sociales, Sánchez trabajó en Radio Gaviota a inicios del año 2000, cuando tenía tan solo 14 años e imitaba varias figuras políticas. También hacía ayuda social, entregaba kits de comida a personas de escasos recursos y promovía de forma gratuita negocios de emprendedores. Sus amigos manifiestan que era un hombre hogareño y religioso. El apodo de La Polilla lo tuvo desde muy pequeño y según sus conocidos lo llamaron así por su personalidad inquieta. La casa de la exalcaldesa de Durán, Mariana Mendieta, fue baleada anoche. Este ataque armado que ocurre 3 días después de su liberación tras haber sido secuestrada. Luis Alfredo Zúñiga con la información.
Los impactos de bala que quedaron en las 4 puertas de la casa son la muestra de la intensidad del ataque, y es que al menos 40 disparos se ejecutaron. Fue en el domicilio de Mariana Mendieta, exalcaldesa de Durán, quien una vez más fue el blanco de antisociales. Hombres armados llegaron cerca de las 9 de la noche a la cooperativa Ana María Palacios en el norte del cantón, hora en la que no había moradores en la calle, y dispararon. Los casquillos quedaron dentro y fuera del inmueble. Porque en la parte de atrás a veces celebran así cosas y tiran juego pirotécnico. Pensábamos que era eso. Ya después la novedad que era que habían venido a disparar, no sé. La policía llegó al lugar, recogió indicios, pero no dio detalles del hecho. Sin embargo, no hubo heridos. El ministro del Interior, Juan Zapata, informó que Mendieta ya no se encuentra en Durán. Fue reubicada en otra ciudad para mantenerla a buen recaudo. Este hecho se da apenas 3 días después de que la exalcaldesa fuera liberada el pasado domingo en Milagro, tras ser secuestrada la mañana del jueves 5 de octubre en el sector del Divino Niño de Durán. El subcentro de salud de la parroquia Julio Andrade en Carchi colapsó por la llegada de 27 estudiantes desmayados. Es la tercera vez que ocurre un caso de este tipo este año. Ya superan los 80 alumnos afectados por una sustancia química que ya está bajo investigación. Los padres de familia ahora exigen la intervención de las autoridades. Estudiantes convulsionando, desmayados o con alucinaciones han colapsado los servicios de salud de la parroquia de Julio Andrade en las últimas 2 semanas. Ayer la escena era preocupante. Los alumnos que se desvanecían uno tras otro fueron trasladados a varias casas de salud en ambulancias, vehículos particulares y en brazos de sus compañeros o maestros. En total, 27 menores resultaron afectados. Los padres de familia no se explican qué es lo que está sucediendo en esta institución, pero las autoridades investigan si está relacionado con alguna sustancia química que fue hallada en exámenes de sangre de los estudiantes afectados. Porque desde el 28 de septiembre que se dio la primera decaída de nuestros estudiantes, han venido decayendo 1, 2 o 3 estudiantes cada día, pero eso nunca lo han dicho. Esperan a que caigan más de 20, más de 30, ahí sí dicen las autoridades, hay que aportar. Ayer más de 200 padres de familia realizaron un plantón junto a la unidad educativa que se ubica en la vía Panamericana. Quemaron llantas bloqueando el paso de vehículos, pues desde septiembre han reportado en total 80 estudiantes con estos síntomas. Las autoridades suspendieron las clases presenciales y pasaron a modo virtual. La segunda vuelta ya comenzó con el voto en las cárceles. Les contaremos los detalles luego del corte. Ahora les contamos que en Guayaquil largas filas y empujones se registraron por una convocatoria de empleo en el supermercado de un centro comercial del norte de la ciudad. Al sitio acudió personal del Cuerpo de Bomberos por el reporte de supuestos desmayos y asfixiados durante esa convocatoria. La fila se extendió por varias cuadras, llegando hasta casi 1 kilómetro. Así se cumplió la convocatoria por la feria laboral que hizo un centro comercial del norte de Guayaquil. Desde tempranas horas de este jueves, mujeres y hombres llegaron para entregar su hoja de vida, como Andrés Fajardo, quien perdió su empleo hace 1 año. En la bahía, era bodeguero yo, en un lugar donde vendían electrodomésticos, pero lamentablemente llegó la vacuna ahí y mi jefa tuvo que cerrar y lamentablemente perdí el trabajo. Los videos se viralizaron en redes sociales. Al sitio incluso acudió personal del Cuerpo de Bomberos y de la policía. Estuve aquí 6:30 de la mañana y ya había una multitud haciendo cola, amigo. En la parte de afuera porque no dejaban ingresar. Cuando se abrieron las puertas 9 de la mañana, una desorganización total. Según los organizadores, la convocatoria se registró por la posible apertura de un nuevo local en el sector de Los Ceibos, también en el norte de la urbe. Sin embargo, no precisaron cuántas vacantes estaban disponibles o cuántas personas acudieron por ellas. Nosotros tenemos disponibilidad para cargos de venta, tenemos disponibilidad para cargos administrativos, disponibilidad para cargos operativos, asistentes, obreros, cajeros.
La alta demanda de aspirantes en esta convocatoria en Guayaquil ocurre mientras los indicadores de empleo ubican al puerto principal como una de las ciudades con la tasa más alta de informalidad o de empleo no adecuado, superando el 43%. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Guayaquil fue el último escenario electoral de Luisa González. La Revolución Ciudadana levantó su tarima en el sur de la ciudad. Luis Alfredo Zúñiga realizó la cobertura. El popular sector del Cristo del Consuelo fue el escenario que escogió la candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, Luisa González, para realizar su cierre de campaña. Este punto del sur de Guayaquil fue el mismo que eligió en la primera vuelta y la dinámica fue similar. Decenas de simpatizantes con banderas, gorras y camisetas alusivas se congregaron en el punto donde se instaló una tarima y hubo presentaciones musicales. Finalmente, pasadas las 5 de la tarde, una hora más de lo previsto, empezaron los pronunciamientos. El primero fue el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Luego la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga. Ambos con discursos breves llamaron al voto. El siguiente en hablar usando un chaleco antibalas fue el vicepresidenciable Andrés Arauz, quien se mostró confiado. Finalmente llegó el turno de la candidata a la presidencia, Luisa González, también con chaleco antibalas y con resguardo de al menos 10 personas entre seguridad privada y militares armados sobre la tarima. En su discurso, pero sin mayores detalles, reiteró algunas de sus ofertas en temas como empleo, salud y educación. Como cierre, pidió a los simpatizantes que acudan el domingo a las urnas y de esta manera cerró sus actividades proselitistas aquí en el sur de Guayaquil junto a Andrés Arauz. El fin de semana, Luisa González votará en Manabí. Daniel Noboa, en cambio, viajó a la península para despedir la campaña por la segunda vuelta. Salinas, uno de los balnearios más populares del país, fue el último espacio de propaganda política del candidato. Luisa María Heredia viajó para cubrir sus actividades. Sí, con una caravana motorizada que arrancó alrededor de las 4:30 de la tarde y que recorrió 3 cantones, Santa Elena, Libertad y Salinas. El presidenciable por Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa, cerró su campaña para la segunda vuelta. Tras este recorrido en el que participaron una gran cantidad de vehículos, incluidos buses interprovinciales que llegaron desde Carchi, desde Imbabura, llegó hasta este punto, la parroquia rural José Luis Tamayo, más conocida como Muey, donde se ubicó una tarima para que Daniel Noboa se dirija a sus simpatizantes. En un breve discurso que no le tomó más de 5 minutos, el candidato pues agradeció por el respaldo recibido por parte de los ciudadanos durante esta etapa de campaña y también ratificó algunas de sus promesas, sobre todo en el marco de la seguridad y de la generación de empleo. Hizo hincapié en los jóvenes y en atender cada una de sus necesidades. En este evento hubo una gran presencia también de la fuerza pública, de militares que han brindado resguardo durante toda esta tarde. Y cada uno de estos eventos, la seguridad ha estado reforzada y la particularidad también para destacar fue la ausencia de la vicepresidenciable Verónica Abad. Y hoy empezó el proceso electoral en Ecuador y sufragaron 4.700 presos sin sentencia ejecutoriada que están en las cárceles del país. Andrea Marín con el resumen de la jornada. Con el voto de los presos sin sentencia se inició la segunda vuelta. La jornada se desarrolló con normalidad. Duró máximo 1 hora en cada centro de reclusión. En 39 centros de privación a escala nacional estaban empadronadas 4.700 personas. Se instalaron 62 juntas receptoras del voto. Brigadas del Consejo Nacional Electoral llevaron el material a las cárceles, biombos, urnas, papeletas, certificados, para receptar el sufragio de los privados de libertad. Estos votos serán escrutados una vez que concluya la jornada de votación general el próximo domingo 15 de octubre. El proceso se realizó en medio de estrictas medidas de seguridad. Miembros de Fuerzas Armadas se encargaron del resguardo interno, mientras que en el exterior estuvieron unidades de la Policía Nacional que realizaron registros con canes y unidades antiexplosivos en los alrededores.
Dentro del cronograma electoral, este viernes se realizará el voto en casa. 580 personas sufragarán desde sus hogares. Las redes sociales de los candidatos están muy activas a pocas horas de que cierre oficialmente esta campaña electoral de segunda vuelta. Aquí un informe de lo que han publicado los aspirantes a la presidencia en sus espacios digitales. Para el día de cierre de campaña, Daniel Noboa escogió subir una publicación que rinde homenaje a su abuelo, el empresario Luis Noboa Naranjo, y a su padre, Álvaro Noboa. El resto de publicaciones tienen todas un tono relajado y hasta divertido. Chito Vera se ha sumado a la campaña de Noboa y eso se refleja en redes. Está en las caravanas, hay videos con él y también con influencers locales. Vamos a ir a un gimnasio. Hemos tenido que vamos a sacar el pelo. Obviamente el Noboa de cartón sigue teniendo un espacio protagónico en los posteos diarios. Es más, ahora hasta hay una especie de Ken Noboa, aunque este no es producido por el candidato. Es un muñeco elaborado por una tienda de regalos de Manta. Un incansable por ti. Luisa González comenzó el día con una publicación en X, en la que condena el asesinato del humorista Jonathan Sánchez, más conocido como La Polilla, ocurrido ayer en Esmeraldas. En sus otras redes, Luisa González ha ido contando sus actividades a lo largo de este día, el último de campaña. Está en Manabí, así que mostró lo que desayunó. Mi plato favorito. Bolón de maní. Mostró el inicio de su caravana y los lugares que ésta va recorriendo. En sus redes también hay registro de los lugares que visitó previo a esta caravana de cierre, resúmenes de las actividades proselitistas y extractos de sus discursos. Este domingo 15 de octubre los ecuatorianos iremos nuevamente a las urnas. Aquí tenemos algunas recomendaciones para una jornada segura pero también informada. Previo a las elecciones de este domingo hay que conocer y tomar en cuenta varias recomendaciones. Desde el mediodía de este viernes entrará en vigencia la denominada ley seca, es decir, la prohibición de venta y consumo de licor. La norma estará vigente hasta el mediodía del lunes 16 de octubre. La policía realizará operativos de control y quienes infrinjan esta norma deberán pagar una multa de $225. Para poder sufragar, los votantes deberán acercarse a su respectiva junta electoral portando la cédula de ciudadanía o el pasaporte, que son los documentos habilitantes. No importa si la cédula está caducada. Pero en caso de requerir el documento, el registro civil amplió sus horarios de atención. Este sábado atenderá de 8 a 14 horas, mientras el domingo lo hará desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. La seguridad en los comicios es una prioridad. Por eso hay disposiciones que seguir en los recintos electorales. Una de ellas es acudir sin bolsos, mochilas o cualquier tipo de bulto o equipaje. En estos casos, la disposición es que los agentes militares hagan una revisión exhaustiva antes de permitir el ingreso al recinto. En esta segunda vuelta se mantendrán los mismos sitios de votación de los comicios del 20 de agosto. Pero para consultar el recinto y la mesa en la que debe votar hay varias formas. Una es utilizar la página web del Consejo Nacional Electoral e ir al apartado para consultar el lugar de votación. Pero también se puede llamar al 02-381-5841, número en el que se puede consultar el sitio de votación. Israel, bajo ataque terrorista. El conflicto entre Israel y el movimiento palestino Hamas podría escalar e involucrar a otros países. Esta mañana Israel bombardeó las inmediaciones de los aeropuertos de Damasco y Alepo en Siria como una retaliación ante supuestos ataques hacia el norte israelí desde territorio sirio. Este incidente impidió además la llegada del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, que iba rumbo a Damasco, obligándolo a desviar el vuelo. ¿Qué es el domo de hierro? El sistema de defensa aérea que protege al territorio israelí de los ataques tiene una efectividad del 90%. En los últimos años ha presentado algunas vulnerabilidades. Veamos. Israel cuenta con uno de los mejores sistemas de defensa aérea del mundo, la cúpula de hierro, también conocida como el domo. Pero su efectividad ha sido puesta en duda luego de los ataques del último 7 de octubre, cuando miles de cohetes fueron lanzados desde la franja de Gaza hacia territorio israelita.
El domo de hierro es un sistema desplegado en distintos puntos de Israel para contrarrestar ataques con misiles, cohetes, artillería, drones y otras amenazas aéreas. Tiene un alcance aproximado de 70 kilómetros y está conformado por 3 componentes centrales que operan en conjunto. Así, cuando se genera un ataque, entra en funcionamiento el radar de detección y seguimiento. Paralelamente, el sistema de control calcula el punto de impacto. Si se prevé que los cohetes caigan en una zona deshabitada, la amenaza se ignora. Pero si se calcula que caigan en una zona habitada, lanzadores armados con 20 misiles los dispara automáticamente para interceptarlos. El diseño del sistema costó más de $200 millones y fue financiado en parte por Estados Unidos. Su fabricante sostiene que es el sistema antimisiles más desplegado en el mundo y asegura que es efectivo en un 90% de los casos. Entonces, ¿qué pasó el 7 de octubre cuando decenas de cohetes impactaron en territorio israelí? Inicialmente, las fuerzas de defensa de Israel señalaron que el ataque de Hamas, que lanzó 3.200 cohetes, saturó el sistema. Entonces, ¿qué tan posible es que la alta intensidad de un ataque termine saturando nuevamente el sistema en el futuro? Esa es una pregunta que aún no tiene una respuesta. 3 jueces de la Corte Provincial de Guayas serán procesados penalmente por abusar de las acciones de protección. El anuncio lo hizo la fiscal general del Estado, Diana Salazar, conforme a una sentencia de la Corte Constitucional. Jacqueline Rodas lo explica. 3 jueces de la Corte Provincial de Guayas serán procesados penalmente por el delito de prevaricato, es decir, por fallar en contra de la ley. Se trata de Lenin Ceballos, Jesse Monroy y Roberto Angulo, a quienes la Corte Constitucional señaló por abusar del derecho al conceder acciones de protección de forma irregular. El anuncio lo hizo la fiscal Diana Salazar. La Fiscalía General del Estado ha solicitado fecha y hora para sustentar la formulación de cargos contra los jueces de la Corte Provincial del Guayas en un caso de abuso de garantías jurisdiccionales por haber reformado ilegalmente una sentencia. La Corte Constitucional escogió este caso en junio pasado para regular el abuso de las acciones de protección y en su sentencia determinó que los jueces que incurran en esa práctica sí pueden ser procesados penalmente. Además, declaró que los 3 jueces de Guayas cometieron error inexcusable al mal utilizar esa garantía en un caso puntual, en el que beneficiaron a empresas privadas y obligaron al Banco Central a devolver $12.5 millones retenidos en un juicio. También se dispuso al Consejo de la Judicatura que inicie los procesos disciplinarios para sanciones administrativas y que difunda el fallo a todos los jueces, fiscales y defensores públicos del país. Esta mañana la petición de la fiscal ingresó a la Corte Nacional de Justicia para sorteo y para fijar la audiencia de formulación de cargos. Si se los encuentra culpables, los 3 jueces de Guayas pueden ser condenados a una pena de hasta 5 años de prisión. Hoy llega la obra Indómitas al Teatro Patio de Comedias en Quito, que recoge la vida de mujeres destacadas en la historia. También la Orquesta Sinfónica de Guayaquil ofrecerá un concierto con la pianista japonesa Chinatsu Maeda. Estefanía Arias con la agenda cultural. Falta poco para el gran torneo internacional de brujas. Son Cleotilde y Matilde que vuelven a la sala Saruma del Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón, con una obra cargada de hechizos y ocurrencias, dirigida por el actor Santiago Carpio. Toda la obra está ambientada en un cementerio. La competencia es como que unas olimpiadas de brujas en un cementerio. Fabo Doja protagoniza a la bruja Cleotilde y Ney Calderón es Matilde. La puesta en escena cumple 8 años sobre las tablas, por lo que en esta ocasión hay otros artistas invitados. Estará con nosotros Ricardo Belastegui, Samantha Gray, Luis Fernando García y Belu Hidrobo. Y la participación especial de Noralma Rips y por supuesto con Ney Calderón. Las funciones serán los jueves, viernes y sábados del 19 al 28 de octubre a las 20 horas. Será un concierto con una invitada de lujo, la pianista japonesa Chinatsu Maeda. La
artista internacional, actualmente pianista de la Fundación Teatro Nacional Sucre, tocará junto a la Orquesta Sinfónica de Guayaquil la obra Rhapsody in Blue, que combina elementos de la música académica europea y el jazz norteamericano. Mientras la Sinfónica estará dirigida por el maestro Íñigo Pirfano. El evento será este viernes 13 en la sala principal del Teatro Sánchez Aguilar a las 20 horas. Yo nunca pude entender. Es un recorrido por la vida de mujeres históricas: Frida Kahlo, Violeta Parra, Alfonsina Storni, Virginia Woolf y Simone de Beauvoir. La obra Indómitas, protagonizada por la actriz Tiana Borja, estará desde hoy en el Teatro Patio de Comedias en Quito. La actriz busca recoger el valor histórico, artístico y el pensamiento de estos personajes. Las funciones serán del jueves 12 al sábado 14 a las 19 horas. Miren cómo le ofrecen al...